Hola, vamos a empezar a ver números enteros. El hombre siempre tuvo la necesidad de contar, la necesidad de tener algo que pueda identificar elementos. Entonces, el primer campo numérico que el hombre empieza a trabajar es el campo de los números naturales, ¿sí? Como decíamos, siempre tuvo la necesidad de contar. Fíjense que hay distintos campos numéricos, los números romanos, los sumerios, los mayas. Siempre buscaron, imagínense un pobre ganadero que llevaba sus vacas al campo, cómo sabía que no perdía ninguna. Siempre buscaron un elemento para poder contar e identificar cosas. En esa época se la arreglaban atando nudos en una soga por cada vaca que llevaban y a medida que la traían iban desatando. O ponían una piedra en un tacho y después la iban sacando. El hombre siempre se buscó la manera de poder solucionar esto. Hasta que aparecen los números. El primer campo numérico que el hombre empieza a trabajar recibe el nombre de números naturales, ¿sí? Vamos a representarlo en un conjunto. Los números naturales se representan con una letra N. Y como todo campo numérico que vamos a ver este año y los años que siguen, para identificarlo de una letra común o de una N común, se hace una N así con dos patitas, ¿sí? Esto representa el campo de los números naturales. Como dijimos recién, los números naturales son aquellos que me permiten contar elementos. Entonces digo, bueno, ¿a partir de qué elemento empiezo a contar? Empiezo a contar del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 120, 121, 1382, etc. Entonces, ¿uno hasta qué número sabe contar? Hasta el infinito. Entonces, ¿qué característica tiene este conjunto numérico? Tiene un primer elemento que es 1 y no tiene último elemento. ¿Por qué no tiene último elemento? Porque por más número grande que a uno se le ocurra, siempre existe la posibilidad de agregarle 1. Entonces, cuando uno habla de los números naturales, habla de el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, 1200, etcétera. O sea, un conjunto formado por infinitos elementos. Infinitos elementos. ¿Qué características tiene? Tiene un primer elemento, que en este caso es el 1, y no tiene último elemento. Muy bien. Como en algunas operaciones vamos a utilizar, ahora vamos a empezar a trabajar con las operaciones, como en algunas operaciones vamos a necesitar el 0, y el 0 no es un número natural, lo que vamos a hacer, vamos a decir, bueno, nosotros vamos a trabajar con los naturales, pero además vamos a incluir el 0. Entonces, ¿cómo voy a indicar esto? Esto se indica de la siguiente manera. Se hace números naturales y acá se le aclara el 0. ¿Esto qué significa? Que ahora tengo los naturales más el 0. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, 1300, etcétera. ¿Está bien? Entonces, números naturales tiene un primer elemento y no tiene último elemento. O sea, es un conjunto de infinitos elementos. Muy bien, es un conjunto ordenado, ¿sí? ¿Qué significa que sea un conjunto ordenado? Significa que nosotros podemos determinar cuál es menor y cuál es mayor, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo el número 5 y el número 7, bueno, el 5 en este caso es menor que el 7. Eso significa ordenado, que uno puede determinar cuál es más grande o cuál es más chico. Muy bien, ¿qué otras características tiene? Se llama conjunto discreto. ¿Por qué se llama conjunto discreto? Se llama conjunto discreto porque entre dos números naturales no siempre hay otro número natural.
Por ejemplo, entre el 2 y el 3 no hay otro número natural. Muy bien, entonces, tiene primer elemento, no tiene último elemento, es ordenado, es discreto.